Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, estamos en nuevo programa, justamente siguiendo con estas temáticas que venimos aportando todos los martes en este programa que como siempre digo, ¿no? Seguir manteniendo esta dinámica con respecto a las emociones. Empezamos a hablar de justamente una emoción un poco al asombro, la sorpresa, ¿sí? El sorprenderse ante algo, y por ahí no habíamos escuchado mucho, pero tiene que ver con algo que nos pasa, siempre nos pasa algo a nivel mente, ¿sí? Donde el sistema límbico, que es donde están estas emociones, donde se activan este mecanismo emocional a la cual aparece la química, como siempre les digo, ¿sí? Aparece esta emoción a la cual no sabemos mucho, porque el sorprenderse en realidad es una emoción a las cuales, como habíamos dicho anteriormente, las emociones son energía en movimiento. Y tenemos todas emociones, está en una parte de nuestro cerebro, el sistema límbico es quien se encarga, ¿no?, de manejar estos estados emocionales que tenés vos y que tenemos todos. Después sí voy a decir algo con respecto a esto de el sistema emocional y toda la gestión emocional que tenemos todos los individuos, todos los seres, que justamente las emociones tienen algo que en realidad está buenísimo poder diferenciarlo, que tienen una razón de ser, ¿sí? Si hablamos del hombre primitivo de hace millones de años, en realidad tenía que preservarse de la vida, y aparece esto que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Esta mente emocional que maneja este cerebro límbico, al cual esta amígdala es la que hace todo el funcionamiento de esta química que se nos enciende a la hora de, ¿sí?, esta función que tienen las emociones. La función de las emociones es adaptarse al medio, ¿sí? Es decir, tener el temor aparece siempre para protegernos, para huir, para quizás quedarnos congelados, ¿sí?, o atacar a ese depredador que pueda llegar a venir. Y así como todas las tristezas también es un llamado de atención para esto, la necesidad de distintas cuestiones que necesitamos absolutamente todos, de demanda, de atención, y poder expresar, ¿sí?, estos dolores que tenemos, ¿sí? Siempre hay una emoción a la cual, ¿sí?, resuelve algo, tiene una función que nos adapta a esto que tiene que ver con lo social, ¿no? Somos seres sociables, somos seres que estamos interactuando, somos seres que sentimos. Y las emociones, ¿sí?, vienen digamos, a inundarnos, ¿sí?, de una química, porque, a ver, detrás de una emoción hay algo más, ¿sí? Recordemos que está conectado todo con una química. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que tiene un montón de enlaces, por decir, ¿sí? Y estas neuronas y todo esto que manejamos constantemente, que no lo vemos, pero que está, ¿sí? Son condiciones que nos preparan para el intercambio, es decir, para estar frente a alguien, estar frente a la familia y lo que hacemos cotidianamente, un trabajo, la vida, el cotidiano. Y esta emoción de la sorpresa en realidad no está tan, digamos, tan revisada, porque el sorprenderse ante algo está asociada un poco al asombro, ¿sí? Asombrarse de algo. La sorpresa viene a traernos algo que es neutro. ¿Por qué es una de las emociones neutras? Porque cuando nos sorprendemos, más allá de que en realidad hay algunas funciones que bajan su nivel, ¿sí?, abrimos la boca, ¿sí?, nuestros ojos se hacen grandes ante el asombro de algo que pasa, que en realidad, ¿sí?, nos pone en esto y es inminente y es un cambio y algo ocurre inesperadamente, a la cual no solo nuestra cara sino nuestras funciones, ¿sí?, se desaceleran, se contrae el músculo, ¿sí? Y ahí la química, hay justamente un neurotransmisor que se activa, pero esta sorpresa, este asombro ante algo, sí responde a algo, ¿sí? Son unos pequeños instantes a los cuales nos preparamos para
justamente esto, ¿no? Una emoción que va a ser, ¿sí? Placentera o displacentera. Es decir, nos sorprendemos porque, no sé, va a ser nuestro cumpleaños y aparece, no sé, una fiesta sorpresa a la cual no esperábamos, algo inesperado, que nos da una emoción como resultado de alegría, ¿sí? De entusiasmo, de asombro, porque realmente no lo esperaba, ¿sí? Es decir, me preparé asombrado a tener una emoción, ¿sí? De la mano que tiene que ver con la alegría, con ponernos en un estado muy lindo con esta química que también se enciende dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa si este asombro, algo inesperado, a un ruido en la noche, algo que no estábamos preparados, ¿sí? Ese asombro seguramente va a ir de la mano de alguna cuestión que tenga que ver con alguna emoción, que puede ser el miedo, ¿sí? La tristeza, ¿sí? El pavor, el temor, el pánico. Es decir, esta emoción que tiene que ver con la sorpresa, con el asombro, es una emoción que nos prepara para justamente algo, ¿no? Por eso se le asocia mucho a lo neutral, porque detrás de la sorpresa y el asombro, ¿sí? Van de la mano esto que tiene que ver con otra emocionalidad, otra emoción, ¿no? Dentro de la sorpresa y el asombro hay algo puntual que siempre me gusta rescatar, que frente al asombro, ¿sí? Antiguamente, primitivamente, el asombro, ¿sí? Era lo que se impartía para empezar a curiosear, ¿sí? A poner sobre los misterios de la vida, sobre lo que pasaba con la luna, con el sol, es decir, el asombro ante las cosas que ocurrían a nivel universo, eran la que daba la posibilidad para curiosear y para aprender cuestiones que en realidad no comprendíamos en ese momento. Entonces, el asombro, ¿sí? La sorpresa de ver un eclipse, ¿sí? De luna o alguna cosa que en realidad antiguamente no se sabía por qué, es la que nos da, ¿no? Un empujón para empezar, ¿sí? A activar este mecanismo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Aprender cuestiones de la vida. Por eso, en realidad el asombro dentro de las emociones que les comenté en los anteriores programas, hay una película de Pixar que tiene que ver con Intensamente, donde se especifica bien y se explica muy bien todo lo que tiene que ver con las emociones primarias, ¿sí? En realidad no está el asombro, pero recordemos que en cada emoción está, una forma de manifestarse, ¿no? Y hay otra película, ¿no? Esta película de Pixar que es Intensamente, ¿sí? Se activa este mecanismo por un evento que ha sucedido, ¿sí? Un evento de una mudanza de una niña, pero recordemos que eran 8 o 9 añitos, ¿sí? Donde era la etapa temporal de su niñez. Pero el asombro, si vamos a hablar de las emociones, inicia de los 4 a los 9 meses, ¿sí? Donde el bebé empieza a asombrarse por distintas cuestiones, a donde la curiosidad empieza a ser su mecanismo más hermoso que pueden tener, ¿sí? Los niños dentro de la inocencia, que tienen que ver con esta curiosidad para aprender sobre la vida. Entonces, si en esta película sí se manifiesta esto, ¿no? El aprendizaje de poder permitirse una emoción que tiene que ver con la tristeza. Hay otra película que yo las recomiendo. Al ser docente de maestra de inicial, es decir, me encanta la interacción con los niños, pero justamente hay algo muy importante en la niñez donde el asombro es necesario. Es necesario porque necesitamos despertar el asombro, la sorpresa, ¿sí? La calidad de mostrarles algo con asombro, ¿sí? Para que ellos quieran realmente curiosear de ver qué está pasando con esa bola de fuego que está allá arriba y que nos ilumina y que a veces nos da calor y tiene que ver con el sol. Entonces, el asombro es una posibilidad dentro de las emociones muy lindas para interactuar en el aprendizaje, ¿sí? Todo lo que nos asombra queremos saber por qué es que está pasando, ¿sí? Y hay una película
que también recomiendo, ¿sí? Que habla de otras cosas, ¿sí? El origen de los guardianes, ¿sí? Donde está hablando de cosas puntuales, sí, que son arquetipos, sí, que tienen que ver con los sueños, que tienen que ver con Papá Noel, sí, con el ratón de los dientes, sí, con el ratón de los dientes, el hada de los dientes, porque está, convengamos, que plasmada desde la sociedad de Norteamérica, entonces es el hada de los dientes. Acá, en nuestro país, es el ratón Pérez, pero están asociados a estas cosas que causan asombro en los niños y que en realidad, con el paso del tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a todos? Ya no nos asombra nada, solamente lo inesperado de un ruido, de algo que haya sucedido, de una noticia que nos impacta, ¿sí? De algo que en el cotidiano puede despertar esta sorpresa por algo que no esperamos. Pero la idea es, sí, en esta película yo rescato esta parte que es muy interesante, donde habla del asombro, ¿no? Es una partecita que después, por ahí, si quieren, se las puedo compartir, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con esta etapa de los niños, de los adolescentes, de los otros como seres adultos, donde la sorpresa y el asombro ya no está, digamos, no la vemos en el cotidiano? Y ahí estamos quizás desmotivados a ciertas cosas que podemos seguir conectados con el asombro, porque la vida es asombrarnos de todo lo que en realidad ya vemos como algo natural, lo vemos como algo, ¿sí? Y si vemos apenas unos minutos, ¿sí? Cómo la luna está en ese cielo, cómo nos ilumina, ¿sí? Y diferentes cosas a las cuales, ¿sí? Vemos con ese asombro, con esa admiración, con esa sorpresa de sorprendernos todos los días de los milagros de la vida. Les puedo asegurar que es beneficioso a nivel neurotransmisores y química, porque en realidad hay algo que cuando aprendemos, ¿sí? Hay un neurotransmisor que tiene que ver con la dopamina, sí empieza esa química a actuar en nosotros. ¿Y es beneficioso? Por supuesto que necesitamos gestionar estas emociones de la mejor manera, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la sorpresa, ¿sí? Para poder, ¿sí? Transitar nuestra vida en el cotidiano. Hay que registrar que a veces inesperadamente tenemos situaciones a las cuales no sabemos qué hacer, porque nos quedamos quietos ante la pérdida de un ser querido, porque nos quedamos abrumados ante algún evento inesperado que nos causa asombro, ¿sí? Que queremos buscar los motivos, o sorpresa, que queremos decir, bueno, bien, nos merecemos esto que ocurre, que tiene que ver con, no sé, con un regalo, ¿sí? Con una sorpresa que no la pensábamos, pero está ahí, enfrente del nuestro. Y esto de la sorpresa y el asombro, ¿sí? Es un puntapié inicial para registrar, ¿sí? Esto que tiene que ver con lo inesperado, ¿sí? Porque la vida en realidad nos ofrece un montón de opciones, pero ¿qué sucede, ¿sí? Si nosotros a nivel vida, ¿sí? No nos damos cuenta de que tenemos el poder de crear esta historia que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, sí, va a aparecer lo inesperado, va a aparecer ciertas cosas que en realidad no sabemos cómo responder ante esto, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos todos, ¿sí? Gestionar desde nuestro lugar qué nos está pasando con esto que nos sorprende, que la vida nos sorprende, que nos da una sorpresa, porque imagínense, te enterás que un ser querido se va a casar. Te enterás que, ¿sí? que una persona ya no está más entre nosotros, ¿sí? Se muere una persona. Son un montón de ejemplos a los cuales tenemos que ver cómo reaccionamos ante esto que nos sorprende y que es la vida la que nos sorprende. Quizás la vida del otro, quizás algo que sucede con ese otro, pero siempre, por sobre todas las cosas, siempre les digo a todos mis consultantes y mis pacientes, que es ¿qué me conecta a eso que me está sorprendiendo, que me está creando una emoción de tristeza, que me está creando algo de alegría, a la cual, por sobre todo, debemos sentirnos merecedores de esa alegría y de esa
digamos, de eso que en realidad ha sucedido, ¿sí? Que nos conecta con algo alegre, con la felicidad, ¿sí? Pero, a ver, dentro de todas estas cosas, ¿sí? Registrar lo que nos sucede, ¿sí? Cuando registramos algo que impacta en nuestras vidas, es muy posible, ¿sí? Que cuando impacta esto que nos asombra, ¿sí? Porque no podemos entenderlo, ¿sí? Va a ser el resultado de algo que va a ser después, es decir, nos vamos a asombrar, pero ese después va a ser registrar qué nos asombra. ¿Nos da un poco de miedo? Y sí, eso que sucedió me puede traer miedo porque es un cambio de trabajo y no sabía que en realidad iba a perder el trabajo y me sorprende esta... Y ahí tenemos que ver qué es lo que nos conecta con esto que nos sorprende, ¿sí? Recordemos que tiene una función, ¿sí? La sorpresa, el asombro, está muy relacionado con el aprendizaje, está muy relacionado con estas cuestiones de prepararnos ante esa emoción displacentera o placentera, ¿sí? De alegría o de tristeza o de miedo o quizás de entusiasmo, ¿sí? De motivación. Entonces tenemos que identificar esas cuestiones para ver cómo podemos trascender, ¿sí? Porque en realidad somos energía en movimiento, estamos en constantes cambios, ¿sí? Todos los días, y cuando les digo a todos, ¿no? Que podemos crear la realidad que queremos, ¿sí? Ahí es como que también nos da un poquito de miedo y nos asombra pensar que sí tenemos esa posibilidad de crear esta historia, ¿no? Que la escribimos todos nosotros, ¿no? Es una autobiografía de cada uno, de cómo queremos transitar la vida, y con asombro y con sorpresa, seguramente de la mano, van a ir un montón de cuestiones del alma que no se ven, pero la idea es, sí, ver cómo gestionamos eso que vamos caminando y transitando por la vida, porque nos pasa a todos, absolutamente a todos. ¿Hay alguna diferencia entre los seres? Por supuesto, somos seres únicos, pero la idea es que tenemos el poder de gestionar estas condiciones que en realidad no se ven, pero las emociones están en nosotros, pero lo que sentimos está en nosotros, ¿sí? Yo creo que dentro de esta terapia, esta técnica que tiene que ver con la biodecodificación, con el transgeneracional, son cuestiones del alma que en realidad no las podemos ver. Y a veces a muchas personas, muchas personas les cuesta creer qué importante son las emociones o qué importancia hay dentro de, no sé, un árbol genealógico donde han pasado muchas cuestiones de carga emocional que tienen que ver con tristezas, con duelos no bloqueados. Es decir, estamos aprendiendo a sanar y sí, a cambiar y a ver un poquito con otra mirada a la vida, y nos estamos permitiendo, ¿sí?, caminar por esta vida con un poco más de conciencia y más conscientes de que venimos a aprender, ¿sí? Y no es subestimarnos, no, todos, absolutamente todos en el día, ¿sí?, estamos aprendiendo cosas diferentes, y creo que como sucede, el asombro y la sorpresa de esto que aparece en el día también es una buena opción, ¿sí?, para empezar a indagar y a ver cómo podemos aprender, ¿sí?, qué podemos hacer ante las cosas que nos suceden, ¿sí? Quizás hay algo que impacta en nuestra vida, ¿sí?, que nos conecta con asombro y con una imprevista sorpresa de que sucede algo, y ahí nos invita a empezar a descubrirnos, a cuestionarnos, a preguntarnos. Recordemos que el asombro, justamente dentro de la filosofía, es el inicio de todo, ¿no? Porque asombrándose de ciertas condiciones, el hombre empieza a indagar sobre qué es el ser, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy interesante, ¿no? Y poder generar esto en los niños, en los adultos, ¿sí?, en las personas que en realidad, sí, decimos, y ya nada me asombra. No, pará, ¿por qué nada me asombra? Seguramente las cosas más sencillas y más simples
tienen su encanto y tienen su asombro. Y quizás va a ser una sorpresa poder ver que tenemos un montón de milagros en la vida a los cuales no los podemos registrar y no nos damos cuenta de la importancia que tenemos simplemente a la hora de respirar. Así que, bueno, se nos está yendo el programa. Como siempre les digo, estos programitas, ¿sí?, los subimos a la página, a este canal que tenemos, ¿sí?, Victoria Arbio. Suscríbanse, que yo siempre los invito, ¿sí?, a suscribirse para todos estos aportes que hacemos dentro de la biodecodificación, el transgeneracional, cuestiones energéticas, cuestiones del alma. Así que les digo también que tenemos esta opción. Esta es una terapia innovadora, ¿sí?, que tiene que ver con un poco de todo, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones del alma, cuestiones a aprender, cuestiones a sanar. Y algo muy importante que le digo a todos mis pacientes, y que la idea es llevar un poquito de luz a todos, ¿sí?, con respecto a esto, ¿no? Los terapistas, los médicos, ¿sí?, los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí?, son las personas que quizás guían desde la medicina, desde la neurología, desde la psiquiatría, desde la terapia holística, pero recuerden que ustedes, ¿sí?, son los que tienen el poder. Tienen el poder de gestionar y de ver y de apropiarse de aquellas herramientas, de tomar ese medicamento, de respirar un poco, de tomar agua, de salir a caminar. Ustedes tienen el poder, ¿sí?, de resolver esas cuestiones del alma que tenemos todos, absolutamente todos. Así que yo sé que esto es una invitación para que ustedes puedan de a poquito ir gestionando, aprendiendo cuestiones del alma, cuestiones de la vida que tenemos absolutamente todos. Así que bueno, les dejo. Vamos a decir, ¿sí?, dónde pueden atenderse, que tenemos esta técnica que puede ser online y también de manera presencial. Estamos en los consultorios médicos, ¿sí?, de Dinamarca 655, ahí atendiendo. Y también estamos en la avenida Santa Agada 845. Mi número de teléfono, que no suelo decirlo también acá, es 221-58-69906 por consultas y por turnos. Así que bueno, los dejo con este hermoso día. Es un día templado, ¿sí? Así que siempre les mando, ¿sí?, esto que tiene que ver con la claridad, ¿sí? Es mucha luz y mucho amor. Los espero.